En base a estos factores decisivos que nos van a permitir decir con seguridad si podemos ingresar a un paciente o no, vamos a condicionar los factores o episodios o elementos que pueden estar en los pacientes de acuerdo a dos criterios o factores de exclusión, que son elementos o condiciones absolutas o elementos o condiciones relativas. Hablemos de las condiciones absolutas, que son las menores, pero que son las más importantes. Bueno, dentro de las condiciones absolutas hay 5 elementos que están contraindicados absolutamente. No pueden ingresar bajo ninguna instancia, ni autorizados por quien sea. De hecho, me han llegado órdenes médicas que dice resonancia de tanto procedimiento, paciente portador marcapasos autorizado. Claramente que no. Uno mira esa orden y dice, pobre angelito, ¿cierto? Pobre médico que está haciendo tal barbaridad. Bien, entonces los elementos que no pueden entrar por nada del mundo son marcapasos no compatibles con resonancia magnética, virutas metálicas que se encuentran dentro de la órbita, no alrededor de la órbita, dentro de la órbita, expansores de mama, prótesis endococleares, que usualmente son en pacientes pediátricos, y neuroestimuladores. Hay otras condiciones que son absolutas, que no pueden estar bajo las influencias del campo magnético, que son prohibición de elementos que puedan estallar o generar explosivos, no fumar, claramente, prohibición de extintores que puedan no ser compatibles, o sea, el extintor que tiene que estar cerca del resonador magnético tiene que ser compatible con resonancia magnética en caso de incendio, aunque es poco probable, pero puede existir el factor de riesgo. Y prohibición completa de algunos elementos o herramientas que puedan ser utilizados en el ejercicio técnico, principalmente para los ingenieros. Bien, entonces el marcapasos, ¿por qué no puede ingresar un marcapasos a resonancia magnética? Porque tiene elementos magnéticos y tiene elementos electrónicos, y además tiene una línea de conducción que monitorea el sistema electrónico del marcapasos con las de His, el sistema neurológico cardíaco. Este elemento de conducción finalmente lanza pulsos eléctricos para regular, dependiendo de la calidad del elemento o de la calidad del marcapaso, si es un paciente marcapasos dependiente o no dependiente. Va a depender del factor congénito cardíaco que tenga ese paciente. Hay pacientes que tienen arritmia, por ende los marcapasos que le ponen son no dependientes, en el fondo le van regularizando parcialmente, y si llega a fallar el marcapaso puede haber un rango de tiempo que puedan cambiárselo, pero hay marcapasos que sí son dependientes, que si quedan inhabilitados los marcapasos, el paciente se muere, así de simple. Entonces, dentro de las consideraciones técnicas que tenemos que considerar frente a los marcapasos, es que estos elementos, al solo hecho de ser magnéticos, tengan un componente electrónico y además puedan transmitir la corriente, es que lo primero, el sistema electrónico muere frente a la influencia de campo magnético. O sea, este marcapaso entra al resonador y muere, no funciona. Nunca más se despolariza completamente la placa electrónica. Hay un desplazamiento además del marcapaso por la cantidad de elemento metálico que se sitúa. Por ende, este desplazamiento puede generar lesiones en la zona local, y además obviamente va a generar una repercusión por inducción Faraday en el elemento conductor, en el cable que va a conectar a la cámara interna de los ventrículos para su regulación. En este caso puede generar fácilmente un paro por el exceso de inducción eléctrica por inducción Faraday. Ahora, ¿qué pasa frente a los estímulos de radiofrecuencia? Este elemento, como cualquier otro elemento, se va a calentar y puede no solamente lesionar, sino que además quemar la zona local con alta rapidez. Además, puede alterar el ritmo cardíaco porque la onda electromagnética va a generar inducción por el elemento eléctrico y va a generar un exceso de energía, haciendo rotar la cantidad de electrones y formando un potencial eléctrico distinto al que está programado por el marcapaso. Obviamente se pueden quemar la placa electrónica por el exceso térmico que producen los pulsos de radiofrecuencia, y obviamente este aumento de temperatura que finalmente puede causar daños nocivos, inclusive letales para el paciente. Bien, respecto a las virutas metálicas en las órbitas, si bien es cierto, no mucha gente sabe que le cae una viruta en el ojo, a menos que le moleste el ojo, ¿cierto? Pero siempre es importante preguntar
no quiero ser categórica o condicionar un factor de género, pero habitualmente los hombres tienden a trabajar habitualmente en labores de metalurgia y construcción, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen mayores factores de riesgo o rangos etarios que pueden ser mayor factor de riesgo que puedan tener virutas en las órbitas, ¿ya? Lo importante es que antes del procedimiento, si el paciente menciona que alguna vez tuvo una viruta y menciona que se la sacaron, o que tiene una viruta y nunca se la sacaron, ustedes lo tienen que confirmar. Así que, ¿cómo lo van a confirmar? Por medio de una radiografía. Si el centro hospitalario, por ejemplo en el Hospital Barros Luco, donde nosotros hacíamos la resonancia, antes del procedimiento lo mandábamos a la sala de radio, le pedíamos al colega si le podía tomar una radiografía de órbitas o una radiografía de cráneo o radiografía de cavidades perinasales para ver desde el eje frontal y el eje oblicuo la disposición del posible elemento metálico que podía estar a nivel de la órbita, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la órbita, de esta viruta de la órbita? Si bien es cierto, es poco material, de hecho el mismo concepto lo dice, es viruta, es un elemento muy pequeño, pero llega a ser tan liviano que tiene la capacidad de desplazarse con mucha rapidez. El campo magnético externo genera una influencia tal que puede moverlo con gran facilidad, pues el peso es menor. Si bien es cierto, la masa neta vectorialmente no va a ser significativa, pero es suficiente para moverse a nivel orbitario, y eso puede repercutir ¿en qué? En que puede quemar secciones del globo que son relevantes, o inclusive depositarse en el nervio donde hay mayor conducción eléctrica y puede haber cierta atracción magnética por los efectos de potenciales que ya puede producir el campo magnético en el nervio y generar una quemadura local y dejar ciego al paciente, e inclusive puede generar sobreestimulación neurológica y puede haber repercusiones también a nivel cerebral. Así que en estos objetos siempre se tienen que comprobar con radiografía, y en el caso de que no haya seguridad en la información, hacerlo con escáner. Es preferible irradiar un poco al paciente, pero confirmar de que no vayamos a generar efectos nocivos o letales sobre el paciente. Los expansores de mama habitualmente tienen estos elementos que permiten a las pacientes que son operadas con mastectomías totales, habitualmente puedan extender la piel para posteriormente hacer unas reconstrucciones naturales o reconstrucciones artificiales. Indistintamente del caso, estos elementos tienen un sistema electrónico en donde el doctor cada cierto tiempo, dependiendo de la extensión de la piel, del tejido local subcutáneo, vaya cediendo, se vaya flexibilizando, va llenando y va cuantificando el volumen por medio de estos elementos. Estos se implantan como una prótesis y con una pequeña válvula. Esta pequeña válvula puede verse desconfigurada e inclusive pueden quemar la zona local frente a los campos. Por ende están completamente contraindicados, porque además pueden generar esta válvula puede generar una inducción Faraday y además puede generar una repercusión cardíaca, ocasionando en el peor de los escenarios un paro cardíaco. Así que es importante considerarlo. Ahora, ¿me he encontrado con expansores de mama? No, la verdad es que no son muy utilizados en la medicina. Se da más, y perdón que a lo mejor pueda ser un poco categórica, se da más en los centros clínicos de alta gama, como Clínica Las Condes, Clínica Alemana, en donde existen los recursos para este tipo de procedimientos. En lo personal y en lo que trabajé en el Hospital Barros Luco, no me topé nunca con expansores de mama. Sí me topé con muchas prótesis de mamas que le iban disponiendo por volúmenes, o sea, cada cierto tiempo le iban cambiando los volúmenes de las mamas para hacer reconstrucciones, que por lo demás en los servicios públicos son muy pocas las reconstrucciones. Habitualmente les ponen las prótesis de silicona que se dispone por el GES y es todo lo que hacen con las pacientes. Así que en lo personal yo no me he encontrado con mucho, y tampoco mis colegas que trabajan en estos centros me han comentado que han sido rutinarias esta presencia de estos elementos. Así que no creo que se lleguen a topar con ellos, pero deben conocerlos. Prótesis endococleares sí es algo que es muy habitual, sobre todo en pacientes pediátricos. Estos elementos tienen por función permitir una condición acústica, variar y estabilizar una condición acústica que el paciente no tenía en condiciones fisiológicas nativas, y lo que hace es que ponen un elemento conductor de espectros de frecuencia a nivel de la cóclea, y por un dispositivo que queda fuera a nivel craneano va regularizando esta condición acústica. Ahora, este dispositivo
dispositivo tiene una condición magnética y electrónica en la parte externa de lo que queda del dispositivo, y este elemento conductor interno puede conducir la corriente. Entonces, al igual que los marcapasos, el efecto de inducción Faraday por las influencias de campos magnéticos permanentes, o sea, de alta intensidad, puede ocasionar conducción eléctrica y puede generar daños irremediables, irreversibles en los elementos o en las estructuras acústicas que tenemos del pabellón auditivo principalmente. Y además los pulsos de radiofrecuencia pueden calentar rápidamente estos elementos, por lo que no solamente vamos a generar un dolor, un daño permanente en el paciente, sino que este elemento va a quedar completamente inhabilitado y va a tener que ser removido o cambiado, cosa que es poco probable, puesto que las prótesis endococleares son elementos muy caros. El procedimiento quirúrgico para poder implementar estos elementos en estos pacientes es muy complejo, y el daño que puede ocasionar por las influencias en radiofrecuencia y magnéticas pueden generar daños irreversibles que hacen que poner otra prótesis sea muy complejo o simplemente no sea una opción y pierda la audición ese paciente. Los neuroestimuladores son elementos que ayudan al sistema nervioso tanto central como periférico para poder recuperar parcialmente o completamente un segmento de estimulación neurológica que está situado en alguna enfermedad o en alguna condición crítica. Ahora, estos elementos, al igual que las prótesis endococleares, son elementos que inducen corriente y generan pequeños estímulos para poder manipular el sistema neurológico en donde están situados y trabajando, y no solamente tienen la capacidad de alterar o volcar el potencial de corriente que están capacitados para inducir, que sobreestimularían este material, sino que podrían calentar y dañar los nervios o la zona local, generando repercusiones parciales o nocivas letales sobre el paciente. En el fondo se va repitiendo el mismo patrón, chiquillos. Las inducciones magnéticas por inducción Faraday, campo, corriente, campo, y el efecto térmico exacerbado por los pulsos de radiofrecuencia pueden generar daños nocivos y permanentes sobre los pacientes. Por eso siempre hay que preguntar y ser bien categóricos, sobre todo los pacientes que vienen de los departamentos de neurocirugía, si es que disponen de estos elementos. Bien, ya conocimos las contraindicaciones absolutas, que son pocas, pero son muy importantes conocer y saber cómo se comportan los materiales y cuáles son los efectos que pueden producir, porque el día de mañana los médicos que no tienen conocimiento de los medios de seguridad que debemos considerar al momento de ingresar a un paciente, se lo van a cuestionar, y ustedes van a tener que responder con fundamentos al momento de defender la decisión que están tomando, aunque sea conocida, aunque sea rutinaria. Hay médicos, y de verdad se los digo, hay muchos médicos que no conocen los criterios de seguridad. Por eso, que no les parezca raro si es que llega una orden médica que dice que un paciente con marcapaso puede hacerse resonancia, porque no están capacitados, no están entrenados en las medidas de seguridad. Bien, ahora habíamos hablado que también hay condiciones relativas que pueden entrar siempre y cuando se cumplan ciertos criterios o acotemos los protocolos en virtud de un diagnóstico determinado, que esto lo vamos a ver un poquito más rápido. Hay una página que es mrisafety.com que nos permite cuantificar o clasificar algunos elementos, sobre todo los elementos de osteosíntesis, lo que se trabaja en la medicina. Cada año esta página va actualizando sus listas de caracterización de los materiales que se ocupan en medicina, y están clasificados según criterios de seguridad. Y cuando los criterios de seguridad rondean en los 5 o 6, que si es que llegan a meterse a esta página, ya uno tiene que ir a buscar a las páginas de los fabricantes, o en su defecto comunicarse directamente con los fabricantes para saber si son compatibles y bajo qué condiciones son compatibles. Antes de cualquier otra cosa, es importante entonces tener muy clara la encuesta. Ustedes tienen que conocer muy bien este instrumento de interrogatorio que se le hace a los pacientes, tanto escrita y después la interrogación verbal que ustedes van a hacer y que su equipo de trabajo va a confirmar. Y es importante considerar algunas cosas. Todos los elementos acá en Chile que son que ingresaron como elementos endocorpóreos para uso médico están normados bajo resonancia magnética desde el año 2000 en adelante. Ahora, hay un espectro de años entre el 2000 y 2005 que no todos están normados, puesto que algunos ya estaban en Chile cuando se solicitó esta norma, pero lo importante y lo que tienen que tener claro es que desde el 2000 hacia atrás no están regularizados por MinSal en lo que respecta a seguridad en resonancia, y esto lo declara el MinSal. Entonces, dado lo anterior
y para poder tener información fehaciente, siempre los elementos de osteosíntesis o los elementos endocorpóreos de uso médico tenemos que categorizarlo. El nombre del elemento, la marca en donde se emitió este elemento, el año que tuvo la cirugía y la longitud máxima que tiene este elemento, para de esta forma buscarlo, contactarnos con los fabricantes, contactarnos con el médico tratante, buscar las epicrisis de estas cirugías para saber si va a generar un riesgo o no, dependiendo de la sección anatómica que ustedes vayan a estudiar. Bien, dentro de los más habituales tenemos los clips de aneurisma y los clips hemostáticos. Estos clips antes del año 2000 no eran compatibles, eran elementos de aleación de fierro con acero inoxidable, así que no son compatibles en lo absoluto. Los elementos son hoy en día de acero inoxidable. El acero inoxidable manipulado puede ser de condición diamagnética, que si bien es cierto se categoriza como que no interactúa con los campos, y todos en sus folletos del envase donde vienen estos elementos viene un ítem de seguridad en resonancia. De hecho, cuando estén en sus prácticas clínicas, llega un paciente, o si pueden acceder a estos elementos en los centros de departamentos de hemodinamia o en sala, también pueden preguntar por este papelito que viene en todos los envases, y siempre viene el ítem de seguridad en resonancia. Habitualmente dicen que son condicionales, y son condicionales en base, y esto no cumple solamente para los clips, sino que para todos los elementos endocorpóreos, bajo dos condiciones: las influencias por pulso de radiofrecuencias que se dan cada 15 minutos, cuánto es la temperatura que absorben cada 15 minutos y cuánto es la gradiente máxima de telaje en la cual se pueden utilizar. O sea, miden unidad de campo magnético principal, unidad de gradiente de activación en la que se puede manipular, y además la unidad térmica por pulso de radiofrecuencia cada 15 minutos. Esos son los datos que siempre entregan las empresas, y siempre los testeos son no clínicos, todos son probados fuera de los pacientes y no aseguran que haya seguridad respecto a las condiciones o a las situaciones fisiológicas en donde esté en el paciente. Así que por lo tanto, lo que hace la empresa de alguna forma es lavarse las manos, porque todos sus testeos no son clínicos y la decisión queda netamente o en el médico tratante o en el operador que va a dar manipulación a ese elemento en el paciente. Ahora, estos clips en general son clips estables, tienden a no desplazarse ya que son diamagnéticos, no generan ninguna estimulación con el campo, pero no implica que no puedan absorber energía, así que son de cierta condición. Si hay un paciente que fue operado por un clip, por un aneurisma, le pusieron un clip, lo clampearon y fue hace 3 años y le van a hacer una resonancia de rodilla, ¿puede hacérselo? Sí, pero siempre y cuando el examen no dure más de 20 minutos. Lo que sí, estos materiales sí o sí, es que le van a hacer una resonancia del cerebro, es que va a generar artefactos. Obviamente todos los metales, dependiendo del orden de los electrones, van a generar distorsión en su máxima o menor magnitud, pero de que producen artefactos, producen. El artefacto típico es tanta la vulnerabilidad de la distorsión de la imagen que puede llegar a repercutir en el diagnóstico clínico además. Así que es importante que si vamos a considerar hacer un examen, en este caso un paciente que no tiene un clip y a nivel del cerebro, tenemos y debemos informar al médico tratante y al radiólogo que tiene un clip y que genera cierta distorsión, y a pesar de que nosotros lo podemos compensar corrigiendo algunos factores de la imagen, no lo vamos a eliminar porque las condiciones magnéticas de ese material generan dicha distorsión. Bien, otro tipo de los elementos que se van a encontrar con gran frecuencia son los COI, los filtros y endoprótesis intravasculares. Esto habitualmente es una malla metálica o algunas veces son aleaciones de mallas metálicas con adición de policarbonato, que si bien es cierto, en su gran mayoría son levemente magnéticos, tienden a ser paramagnéticos o diamagnéticos, pero no implica que no se puedan calentar sobre los procedimientos. Así que lo ideal, chicos, y esto es algo que también cumple para todos los procedimientos endocorpóreos que hayan sido por cirugías invasivas, es que todo elemento debe al menos esperar entre 6 semanas a 8 semanas, dependiendo de las condiciones o los factores infecciosos que se hayan producido en la cirugía. ¿Por qué? Porque el cuerpo permite generar adherencias en estos elementos al menos a los 40 días, al menos.
Y además pueden existir procesos inflamatorios locales, obviamente por el gran proceso invasivo, alteración del tejido local que nos pueden dar falsos positivos. Si bien es cierto, hay algunos estudios que son por controles quirúrgicos, los médicos están atentos y están conscientes de que el exceso o la repercusión quirúrgica puede generar un aumento de señales que son atípicas de esas zonas o de la intervención en donde fue en ese segmento anatómico. Pero lo ideal, en este caso, de la instalación de metales que son en segmentos o en estructuras muy sensibles, como en este caso en los vasos o grandes vasos, es importante considerar que dependiendo de las características magnéticas de los elementos, si no cumplen este principio de adherencia, que el cuerpo tenga la capacidad de empezar a restituir tejido alrededor de estos elementos, pueden haber desplazamientos y podemos generar un daño permanente en el paciente o letal, podemos matar al paciente, así es simple. Bien, entonces esto habitualmente son mallas de aleaciones entre elementos plásticos, de policarbonatos o metálicos, y tienen esta capacidad de extenderse, de expandirse. Si bien es cierto, pueden hacer ciertos procedimientos que no estén directamente relacionados a la zona o en el tejido donde estén alojados estos elementos, pueden generar repercusiones, pero hay que tener atento, acotar los protocolos, tratar de minimizar el tiempo de exploración en los resonadores magnéticos. Bien, respecto a las prótesis metálicas, bueno, ya sabemos que tenemos varias prótesis que pueden ser extracorpóreas o endocorpóreas. En el caso de los elementos extracorpóreos, como una prótesis de pierna, por ejemplo, no pueden ingresar bajo ninguna instancia. Los cateterismos de fijación externo que se producen por reconstrucciones óseas debido a fracturas, estos tienen que ser retirados para poder hacer las resonancias magnéticas. No pueden ingresar bajo ninguna instancia porque no se asegura que el material sea compatible y que además no se caliente. De hecho, el hecho de que estén solamente en el campo magnético ya va a generar una inducción térmica, así que no es compatible bajo ninguna instancia. Aunque el médico insista, la seguridad del paciente es lo primero. Y hay algunos elementos endocorpóreos como las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, las prótesis de restitución del ligamento cruzado anterior. Si bien es cierto, son compatibles, la gran mayoría son de titanio, que es un elemento diamagnético, no te cumple, no te caracteriza, no te asegura que ese elemento no se vaya a calentar. Por el contrario, mientras más pulso estén lanzando, más absorción térmica va a tener y los riesgos de quemadura son mayores, indistintamente si cumplen calidades o cualidades magnéticas en ese sector. Ahora, los implantes ortopédicos tenemos que tener ciertos recelos al momento de autorizar un paciente que tenga una prótesis, más aún si el estudio es en la zona donde está la misma prótesis. Habitualmente, y me pasó mucho como experiencia en el Barros Luco, en donde tenía que hacer estudios de prótesis de caderas por estudios control a los 6 meses, y habitualmente esta prótesis se infectaba. El cromo cobalto, que es un elemento que ocupan habitualmente en el Barros Luco, es más barato a comparación a otras prótesis como titanio o aleaciones con titanio. Generaba repercusiones infecciosas que hacían que muchas veces no pudiera hacer el examen porque el paciente estaba febril, la condición local estaba con aumento de temperatura local, y eso puede ocasionar o exacerbar la condición patológica del paciente. Así que hay que tener cuidado de la biocompatibilidad de los elementos y por qué están pidiendo el examen realmente, porque si el elemento de estosíntesis va bien y no hay ninguna repercusión fisiológica en el paciente, no deberían pedir control por resonancia magnética, sino que deberían pedir controles por otros métodos imagenológicos, que es lo más habitual en la radiología. ¿Ya? Ahora, además de ese recelo al momento de ocupar implantes ortopédicos, también tenemos que ver la longitud. Mientras más largo, mientras más extenso, mientras más material haya en el elemento, mayor dispersión térmica va a haber en ese elemento. La longitud del implante va a generar un aumento calórico mayor y es linealmente proporcional a la longitud de estos elementos, así que tenemos que tener atención. No es lo mismo una prótesis de cadera que una prótesis endofemoral, por ejemplo, así que cuidado con esos ítems. Válvulas cardíacas y anillos de abdominoplastia. Habitualmente hoy en día en nuestro mercado médico existen dos tipos de válvulas, que son las válvulas biológicas, que no tienen ningún riesgo en resonancia magnética, excepto la cirugía, que si se ha hecho una cirugía tiene que esperar al menos 60 días o idealmente 90 días para que la regeneración de los tejidos sea completa y el calor no exacerbe las condiciones inflamatorias de un proceso quirúrgico.
o las válvulas mecánicas que habitualmente son de teflón y que tienen un anillo, un halo de carbono o de aleaciones de titanio con carbono. En general, todas las válvulas que están dispuestas desde el año 2005 son compatibles con resonancia. No tienen contraindicación, pero sin embargo tenemos que mantener cierto recelo, pues si bien es cierto están hechos de carbón, la absorción térmica no es tan alta como metales más compactos como el titanio, como el platino, como el acero inoxidable, pero van a absorber energía igual. Así que la consideración es que podamos hacer estos estudios, pero bajo cierto recelo. Si están pidiendo una columna total con contraste, podemos hacerlo de acuerdo a cemento para no sobreexponer al paciente frente a la disposición de estas válvulas. La única válvula que no es compatible con resonancia es una válvula muy antigua que se ocupa, y me ha tocado en 2 oportunidades tener que averiguar sobre estas válvulas porque son pacientes operados de estos elementos de mucha data, que es la Stark Edwards, la Pre 6000, que esta válvula incluye elementos de acero inoxidable con hierro y un elemento de silicona en su interior. Son sumamente antiguas, pero en el tiempo que estuve en el Barros Luco me tocó ver en 2 oportunidades pacientes con estas válvulas y no pudimos hacérselas bajo resonancia magnética. Materiales o elementos dentales. Esto es mucho problema, porque habitualmente los pacientes que tienen tratamientos dentales, sean brackets, restitución del arco dental, corrección de delineamiento dental, generan muchos problemas, puesto que la gran mayoría de los brackets son compatibles por el hecho de ser acero inoxidable, y algunos ocupan pequeñas aleaciones de titanio, no son muchos, pero la gran mayoría son de acero inoxidable manipulado para que sea diamagnético. Sin embargo, es importante saber que las arcadas que ponen detrás de los brackets, o la arcada que ponen detrás de los dientes, ese habitualmente no es compatible, es hierro, y eso puede generar, sobre todo en las resonancias de cerebro o de cuello, cuando le piden estos exámenes a los pacientes que tienen estos tratamientos dentales, o se sacan los elementos, le piden al dentista que se los saquen antes de realizarse la resonancia, o simplemente no se hace la resonancia, puesto que genera una distorsión geométrica, una distorsión por susceptibilidad magnética de los materiales altísima, y puede conllevar a que el examen no sea viable, no sea diagnóstico, porque se va a ver más artefacto que parénquima cerebral. Bien, balas, perdigones y metralladas. Estos elementos son habituales en el Barros Luco. Me tocó en muchas ocasiones tener que evaluar condiciones de balas que si bien es cierto son factores de riesgo, pero tenemos que tener algunas salvedades. Hay 2 tipos de balas que obviamente conocemos: las institucionales y las hechizas. Las institucionales son aquellas que están hechas con bromo estaño o con bronce estaño. Son elementos que son paramagnéticos y que por medio de la aleación tienden a ser relativamente estables magnéticamente. Sin embargo, las hechizas no tenemos claridad ni certeza de con qué materiales fueron diseñadas, y por ende son ya de por sí factores de riesgo para el paciente. Ahora, ¿podemos hacer resonancia en pacientes que tengan balas en su cuerpo? Sí, siempre y cuando sepamos dónde están y sepamos para qué vamos a hacer el examen. Si el paciente tiene una bala en la pierna, y la bala en la pierna confirmamos por medio de radiografía que está alojada en la zona muscular y no compromete ningún vaso importante o ninguna trama neurológica de importancia, podemos hacer el estudio de cerebro. Sin embargo, si es la estructura de la pierna la que vamos a estudiar y en esa estructura está la bala, no podemos hacer el examen, porque el estímulo, sobre todo si no conocemos la bala, y son muy pocos los pacientes que saben qué bala tienen en su interior, no podemos hacer el examen, porque ese material puede tener movimiento de rotación, traslación, y se puede calentar con gran facilidad, generando una quemadura en el paciente. Así que lo primero, si es que el paciente tiene bala, pedirle a su médico tratante que le tome radiografía, o si está en un centro hospitalario público, tienen esta libertad de pedir a los colegas de radiografía sin ninguna intervención por orden médica, solamente autorizada por el jefe de servicio, para que le tomen una radiografía y puedan ver la localización de ese elemento y puedan evaluar si es viable o no de acuerdo a la ubicación de este material y si genera efectos nocivos o no. Ahora, ¿dónde no le recomiendo hacer la resonancia bajo ninguna instancia?
frente a la disposición de estas balas cuando las balas están alojadas en la zona torácica, indistintamente de la zona, en la zona cérvico-torácica, o sea a nivel del cuello, en la zona abdominal y en la zona pélvica, partes blandas. Si está alojada, por ejemplo, en la zona del glúteo, en la zona muscular, no es problema, pero si está ubicada la bala en partes blandas a nivel pélvico, sí es factor de riesgo, porque indistintamente si la bala es institucional o si es hechiza, se va a calentar de la misma forma y puede generar daño, dada la sensibilidad de los órganos que están alojados en estas secciones que les acabo de comentar. Bien, tenemos otros elementos que son vías, que una de las vías o catéter que disponen los pacientes son los catéteres Schwann-Ganz. Los Schwann-Ganz se ocupan a nivel coronario o en las unidades coronarias. No es difícil verlos en otros centros o en otros servicios o en otras unidades, ¿ya? El catéter Schwann-Ganz tiene por función no solamente tomar gases, tomar muestras, hacer tránsito de administración de medicamentos, sino que también puede regularizar la frecuencia cardíaca cuando los pacientes se encuentran hospitalizados y no pueden disponer de un marcapaso regulador no dependiente en su cuerpo para poder estabilizarlos, o cuando llegan de urgencia usualmente le disponen de estos catéteres Schwann-Ganz para estabilizarlos, para estabilizar su frecuencia cardíaca, su ritmo cardíaco y además manipular muestras de sangre y administración de medicamentos directamente a nivel coronario. Estos catéteres son los únicos que no pueden entrar a resonancia magnética, y me imagino que ya pudieron deducir el por qué, porque como están constantemente estimulando el corazón para regularizar su ritmo cardíaco, es muy probable que pueda conducir la corriente y finalmente puedan generar un paro cardíaco al paciente. ¿Me he topado con estos catéteres? Claro que sí, y la unidad de coronaria que tiene ya quedó más que claro. Tuve que hacer una cátedra de estos elementos y otros elementos más que no pueden ingresar a la resonancia magnética, así que la educación, chiquillos, es lo primero. Tenemos que educar a las personas que están pidiendo las órdenes médicas, que son los médicos y las enfermeras, para que puedan estar atentos si realmente es beneficioso tomar estos exámenes en este tipo de pacientes, o en su defecto sacar el catéter si es fundamental la resonancia magnética. Ellos, en el fondo, son ellos los que tienen que decidir. Uno pone las reglas del juego, uno pone los riesgos asociados a la influencia del campo, porque los únicos responsables, los únicos que saben completamente cómo funcionan y los niveles de seguridad de un resonador son ustedes. Ustedes son los expertos, nadie más. Los ingenieros en resonancia y ustedes son expertos en seguridad en resonancia. Nadie más del equipo de salud sabe más que ustedes en resonancia magnética. Tatuajes, esto es tema también. Los tatuajes se consideran quemaduras de segundo grado, por lo tanto es importante considerar si podemos hacer un examen o no, siempre y cuando se cumpla el siguiente criterio. Los tatuajes, para que se puedan hacer en resonancia magnética, tienen que tener igual o más de 3 meses de haberse realizado, que la extensión del tatuaje no sea la zona de adquisición, si es que lo vamos a hacer en ese rango de tiempo de 3 meses, porque si ya tiene 6 meses o 1 año, no hay problema. Sin embargo, es importante comunicar a los pacientes que indistintamente de la data del tatuaje, sea 6 meses, 1 año, 10 años, pueden sentir estimulaciones, porque finalmente la zona del tatuaje es una zona de quemadura. El tatuaje es una quemadura de segundo grado que lo que hace es traspasar las distintas capas para alojar y tintear esa zona, y el cuerpo con el tiempo va a regenerar ese tejido para que el tinte haya quedado debajo de la piel y se pueda ver, ¿cierto? Entonces, dadas esas características, se considera como una quemadura de segundo grado. Si tiene menos de 3 meses el tatuaje, no se puede hacer, indistintamente si es o no es la zona de estudio en resonancia magnética. Se despacha y se le indica que tiene que esperar al menos 3 meses, siempre y cuando no tenga un proceso infeccioso ese tatuaje, porque a veces se pueden dar que los tatuajes se pueden infectar. Esto es solamente una pincelada, hay muchos elementos condicionales. Claro que sí, se van a topar con infinitos casos clínicos en donde ustedes van a tener que decidir si pueden o no pueden hacer una resonancia magnética. Así que lo importante y lo relevante que tienen que considerar al momento de hacer una encuesta, diseñar una encuesta en su centro médico u optimizar una encuesta dadas las condiciones o los casos clínicos que ustedes vayan viendo día a día. Dentro de ello, los datos del paciente. Hay datos que son fundamentales, que sí o sí se tienen que confirmar, como en el caso del peso. El peso es un dato importante. De hecho, si ustedes no ingresan el peso al resonador, no pueden partir con la secuencia. La edad.
No es lo mismo hacer un paciente neonato que hacer un paciente adulto, joven, que hacer un adulto mayor. Así que la edad también es muy importante. Las indicaciones, los riesgos, beneficios sobre el procedimiento como tal, lo que puede llegar a sentir y lo que no. Y no solamente emitirlo de manera escrita, sino que además ustedes verbalmente tienen que explicarlo de manera simple y clara al paciente para que pueda comprender los riesgos asociados bajo la influencia. Y en el caso que tenga un elemento endocorpóreo metálico o que pueda generar un factor de riesgo, también tienen que hacérselo saber y cuáles serían los posibles riesgos o las posibles estimulaciones que podrían tener bajo la influencia de los campos. Así que importante, y creo que no lo comenté en la clase de seguridad, pero siempre a los pacientes se les pasa una alarma, que es una gomita que se encuentra en todos los resonadores, en donde si el paciente llega a sentir un estímulo, llega a sentir un dolor, el paciente automáticamente tiene que apretar la goma para que se nos suene una alarma en la sala comando y podamos ir a auxiliar al paciente. Dentro de la encuesta hay preguntas que sí son fundamentales. Dentro de ellas están relacionadas con las contraindicaciones absolutas. Por ende, la primera pregunta que tenemos que hacer es si son portadores de marcapasos y además si son pacientes que han sido intervenidos a nivel coronario, si tienen implantes, válvulas, etc. Las otras cirugías que son de relevancia para nosotros es que han tenido intervenciones cerebrales, pues pueden poner implantes, válvulas de derivación, válvulas de desahogo del líquido cefalorraquídeo que pueden ser de manera electrónica, comandada por medio de imantación o solamente válvulas de derivación peritoneales, ¿cierto? Así que en el caso que exista duda del elemento o de la válvula que el paciente refiera, tenemos que pedir sí o sí la epicrisis quirúrgica. Cirugías cardíacas, obviamente las más habituales son reemplazos de válvulas, si hay grapas aórticas, si hay dispositivos de bypass, está en coronario o trasplantes coronarios como tal, y cuál es la data del tiempo, por eso al lado dice años, ¿cierto? Hay otras preguntas de relevancia como si sufren falla renal, que lo vamos a ver posteriormente en los estudios bajo resonancia magnética que requieren administración de medio de contraste. Vamos a ver que estas preguntas son fundamentales para decidir si podemos o no inyectar medio de contraste. Si ha tenido cirugías abdominales y pélvicas, ¿por qué? Porque hay dos tipos de trasplante que son también de consideración al momento de inyectar y decidir si inyectamos medio de contraste, que es el trasplante de riñón y trasplante de hígado. Además, cualquier otra condición podría generar la suspensión o la condicionalidad de realizar este examen, más aún si se solicita hacerlo bajo anestesia, ¿cierto? Dentro de ellas tenemos Parkinson, donde los pacientes no se pueden quedar tranquilos y requieren la realización del estudio bajo anestesia, algún tic o movimiento involuntario, convulsiones repetitivas, tos carraspera que puedan provocar movimiento en las imágenes, hipoespasmo, epilepsia no tratadas que se puedan dar durante el examen, resfriado que puedan generar estornudo en el paciente y podrían generar movimiento en el estudio y finalmente requerir el estudio bajo anestesia. Claustrofobia, hay pacientes que ya saben de antes que son claustrofóbicas, pero la gran mayoría de nuestros pacientes se encuentran que son claustrofóbicos cuando son expuestos a este tipo de procedimiento y frente a este tipo de síntomas. Habitualmente el paciente presenta el síntoma de manera instantánea, apenas se está ingresando al resonador pide inmediatamente que lo saquen, pues la angustia y el susto, el miedo lo exacerba en el momento que está ingresando al campo. Hay algunas veces que toleran la primera parte, que es el ingreso, la preparación, pero a los minutos piden que salgan. De hecho, como dato freak, una vez me tocó un paciente que lo habíamos ingresado, yo estaba caminando al comando y en eso que me siento en el comando tengo al paciente que me estaba golpeando en la ventana porque quería salir, porque estaba muerto de miedo, no quería hacerse el examen. Así que es así, puede llegar a ser así de grave, salen llorando, salen gritando, salen sudados, a veces se desmayan por una respuesta vagal, así que hay que estar bien atentos, sobre todo los pacientes cuando llegan algo nerviosos al servicio, ¿cierto? Alergias, habitualmente lo vamos a ver en la clase de medios de contraste. El medio de contraste basado en gadolino no tiene muchas reacciones cruzadas, pero sí es importante saber si es que hay alergia a metales, ¿ya? Porque existe una relación de cruce de reacciones alérgicas. Si presenta cuerpos extraños,
ya sea balas, perdigones, esquilas, tatuajes, tienen que ser declaradas por el paciente. Si hay tipos de decoración endocorpórea, o sea, si hay tipos de decoración corpórea, como en el caso de tatuajes y piercing, claramente los piercing tienen que retirarse antes del estudio y los tatuajes tienen que declarar la data que tiene esa intervención. Y si los pacientes son oncológicos, preguntar si están en tratamiento para saber cuál va a ser la disposición de los brazos al momento de dar la cateterización periférica, y si pueden haber algunas complicaciones o secuelas secundarias imaginológicamente que tenga que saber el médico al momento de informar. Y hay preguntas que están dirigidas exclusivamente a las mujeres: si hay probabilidades de embarazo. En el caso de las pacientes que tienen embarazos, tienen que hacerse los exámenes, pueden ser seguros posteriores a las 12 semanas, siempre y cuando sean acotados los estudios. No se ha comprobado seguridad en pacientes que tengan igual o menor a 12 semanas. Si bien es cierto, este es un equipo que no emite radiación, pero tampoco se asegura que la influencia de campos magnéticos y la exposición a pulsos de radiofrecuencia pueda generar efectos nocivos sobre el feto. De hecho, se sabe que en condiciones normales las pacientes en este primer trimestre de embarazo pueden tener un 50% de posibilidades de generar un aborto espontáneo. Entonces la idea es no exponer o sobreexponer al feto para no sobrecargar la balanza en este 50% de probabilidades de aborto. En el caso de lactancia se pregunta en el requerimiento del uso del medio de contraste, y si se encuentra con algún tratamiento hormonal. Esto va dirigidamente a cuando se tenga que hacer resonancias de mamas para ver si se pueden realzar falsos positivos en la imagen de acuerdo a la carga hormonal, o el dispositivo T, que es un elemento que puede generar artefactos parciales, casi nulos, pero existen los artefactos que se puedan dar por este elemento en los protocolos de pelvis. Y en el caso de las pacientes oncológicas mamarias, se tiene que preguntar si ha tenido extracción de ganglio, si tiene prótesis mamaria o si le han hecho mastectomía parcial o total. Pues depende obviamente de en qué brazo voy a disponer, y en el caso que le hayan hecho extracción de ganglio, mastectomía total, vamos a tener que disponer de un catéter en otra sección. Habitualmente se dispone de los pies para poder pinchar a este tipo de pacientes. Y las últimas preguntas son las más básicas pero fundamentales. Es preguntarle al paciente por qué le están pidiendo el examen. Habitualmente, y los pacientes que son no conocen su estado clínico, se dicen porque el médico me lo pidió. Entonces tenemos que empezar a indagar con otro tipo de preguntas, tener mucha paciencia en esta parte, porque es fundamental para poder retroalimentar al radiólogo. Si siente dolor, no siente dolor, hace cuánto siente dolor, bajo qué condiciones siente dolor, cómo le duele, desde qué data, si come o no come, si hace esto o hace lo otro para manifestar el dolor. Es muy relevante al momento de realizar el examen, ¿ya? Y algún dato extra, alguna cirugía, algún accidente que haya tenido, también son relevantes para el estudio. Eso, chicos, la clase es bastante extensa. Espero que hayan podido aprender un poco en lo que respecta a seguridad y contraindicaciones. Estas clases son fundamentales, son de gran relevancia, pues en día de la mañana aquellos que se desempeñen en esta área les va a tocar duro con respecto a las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Resonancia magnética es un área muy compleja, pero también una de las más hermosas que existe dentro de las modalidades diagnósticas. Espero que hayan podido aprender algo, que haya sido entretenida la clase. Nos vemos en la actividad sincrónica, y cualquier duda que ustedes tengan la podemos resolver en esa instancia. Que estén muy bien, nos vemos.